7:08 de esta mañana de lunes 5 de mayo. Saludamos a quienes nos acompañan hoy para analizar la información, para comentarla. Están con nosotros Valentín Aullanet, muy buenos días. Buenos días, Erika, buenos días a todos. Y Pedro Martín, muy buenos días. Muy buenos días a todos, buenos días, Erika, y buenos días, Valentín. ¿Cómo estuvo esa feria de abril, Pedro? Porque además Lancelot Televisión estuvo retransmitiendo. ¿Y cómo lo viste? ¿Qué te pareció? Bueno, la verdad es que estuvo bastante bien, bastante entretenido. El ratito en el que estuvimos, yo no tuve la oportunidad de estar fuera de las horas de la retransmisión, pero sí he visto pues imágenes, ¿no?, de los diferentes medios de comunicación, de redes sociales, de WhatsApp, etcétera, etcétera. Parece que la gente ha ido aceptando, ¿no?, esta feria de abril que se ha ido consolidando en el calendario festivo, vamos a decir, de Arrecife, todos estos años, estos 3 años, que ha ido a más, evidentemente, entre abril y mayo, ¿no? Uh-huh. O sea, poco más puedo decir de una feria en la que yo no soy muy conocedor, pero que sí, que está muy bien ambientada y con muchos recursos, evidentemente. Se está viendo que el ayuntamiento sí está pues poniendo todo lo que tiene que poner, o todo lo que ellos entienden que tienen que poner para que sea una feria de primer nivel, digo yo, para la isla de Lanzarote. Esa es una de las críticas, que ponen mucho, lo sé. y demasiado. Uh-huh. Y además fiesta hasta las 3 de la mañana en el Parque Ramírez Cerdá. Curioso, 2 días, curioso, uh-huh, cuando se cancelan otros eventos en el mismo centro. Y yo no he escuchado de momento, de repente ustedes lo han escuchado, a la Asociación de Vecinos quejarse. Sí, los días anteriores sí sacaron un comunicado, ¿no? Pero yo no lo vi. Si te digo la verdad, si hay alguna queja de los vecinos, porque estaban, la verdad que supongo yo que la gente que estaba en la feria era pro Feria de Abril, evidentemente. Sí, algunos conejeros que sí estaban también disfrutando la feria decían o me planteaban en los trocitos en donde no estábamos en directo, ¿por qué en el centro de Recife sí Feria de Abril y no carnavales? Que los carnavales evidentemente es nuestra fiesta más, yo qué sé, más emblemático, la más del pueblo. Sí, que no somos andaluces, vamos, que sí, que el carnaval es de aquí, que nosotros no somos andaluces. El día de Canarias, sí. Yo me apuesto lo que sea, es que bueno, el año pasado ya lo fue en el centro de Recife y lo va a hacer, pero los carnavales es algo especial para nosotros y yo creo que es casi algo que van unidos, ¿no?, el centro de Arrecife con los carnavales, ¿no?, la calle, como dicen ellos, ¿no? Yo lo pasé, yo salí un solo día en carnaval este uh-huh año, fui al almacén, me fui muy pronto y no es que me lo pasé bien, sí, lo dije en aquella fecha y lo repito hoy, me lo pasé bien porque la compañía con la que voy es buena, no porque la calidad de la fiesta fuera excelente. En fin, Valentín. Sí, bueno, estábamos hablando Pedro y yo antes de entrar en antena, efectivamente que no habíamos visto o no se había hecho, sobre todo público, nada en relación con críticas desde la agrupación, desde la asociación de vecinos, ¿no?, de esta plataforma contra el ruido. La verdad es que según los datos que da el Ayuntamiento de Arrecife han acudido en estos días pues unas 25.000 personas, y después hay que tener en cuenta que ha habido 2 grandes conciertos enmarcados en la feria de abril, parece que bastante adecuado, digamos, al contexto, sobre todo el de Pitingo y el otro era, Pedro, el de María del Monte Raya, y el otro grupo no me pregunto. Castizo. Eso. Y bueno, y parece que... Creo, ¿no? Es que a ver, lo llevo repitiendo. Sí, por eso, te decía que no me pregunte, pues no lo conozco así cotidianamente, y a María del Monte yo creo que la conocemos todos, evidentemente, y a Pitingo también, ¿no? Sí, hombre, conocerla bien, yo después la música no es precisamente la que me gusta a mí, pero por lo visto también el concierto de Pitingo ha ido mucha gente, y esos conciertos han sido bastante reclamos porque la gente participe después en esta feria, ¿no?, que creo que ha tenido exhibiciones de monta de caballos y bueno, gastronomía y todo eso. En infraestructura yo creo que es un 10 desde el punto de vista de los que organizan la feria. La cosa es a lo mejor el reproche de la ciudadanía que lo disfruta, pero te dicen, ¿y por qué lo nuestro no? ¿O por qué en el centro no? Yo estuve allí, fui un día después de que ustedes trabajaran, uh-huh, porque fui un ratito y pude ver la gente que había uh-huh, y todo. Yo creo que hay cosas que es que no hace falta ni decirlas porque se caen de su propio peso. La gente, yo creo que puede tomar conciencia de las cosas y sacar sus propias conclusiones. Que se haya divertido, me alegro mucho, y
no se le puede poner personalmente creo que no se le puede poner una tacha a la organización. Sí, está muy bien organizado, tenía de todo. Quiero decir, incluso la propia gente andaluza que estaba aquí, pues lo valoró como positivo. Es que las cosas hay que separarlas. O sea, yo coincido contigo, Pedro, en que en cuanto a la organización es que no hay una tacha que ponerle. Trajeron a un muy buen cartel, trajeron, ¿sabes? Todo. La cuestión está en o las críticas que yo he visto son respecto a las prioridades del ayuntamiento y respecto a las prioridades en ciertas festividades, que esta, por ejemplo, que está muy bien, pero es una fiesta propia andaluza, y luego habrá que ver qué se hace para las fiestas locales, tradicionales locales. Entonces, y no solo las fiestas, porque esa es otra crítica que ya estoy escuchando bastante. Hay gente que está cansada de las fiestas, que están cansados de la fiesta, pero ya no es el ruido, que están cansados de que ciertos problemas no se solucionen y lo que ven es lo otro. Que yo tampoco me gusta mezclar las cosas porque creo que eso es un error. Yo que creo que sería incluso hasta injusto. Claro, si yo hay creo que es un error. Grupo de gobierno, es verdad que pero Arrecife, la gente dice eso, Pedro. Arrecife estaba tan mal que necesita mucho y mucho claro. y mucho, porque es verdad que vamos a decir que bueno, la frase de la presidenta del Partido Popular, anterior alcaldesa de Arrecife, es que Arrecife era un barco hundido, un pecio, ¿no? Lo veíamos que prácticamente se veía el mástil, y cuando lo dejó, bueno, ya estaba en la línea de flotación, sin ser un barco que navegaba, pero estaba flotando. Y yo creo que ahora el grupo de gobierno, sin defenderla, porque mira, yo la verdad que como no soy de ese mundo, para ir a dar una vuelta, para ir a golinear un poco, para encontrarte con gente, incluso para curiosear cómo es una feria. Yo que no he estado ni en Andalucía, yo que no haya estado en una feria, es que no he estado en Andalucía, me han dicho que me lo recomiendan mucho, no he estado nunca en Andalucía. Pues mira, por curiosidad, pero poco más porque yo no me siento identificado, pero sí respeto a esa comunidad andaluza que se le hace esta fiesta, por supongo yo que en homenaje a también o en recuerdo a ellos, y también para la gente de Lanzarote, que hay mucha gente también que les gusta también este tipo de eventos. Otra cosa es después si empezamos con la comparación. Lo primero, lo que decías tú, es que hay muchas carencias, pero es verdad que, por ejemplo, en agua, se está trabajando en torno al agua, empezando también que hace falta muchas más inversiones. Yo creo que como el actual grupo de gobierno, no hay ninguno que se haya empeñado en darle un cambio, en sacar incluso proyectos que es verdad, que yo, por ejemplo, reprocho que anuncian muchos proyectos que después los van a materializar, pero cansa también ver que se anuncian los proyectos a 2 años o a 3 años vista. Pero hombre, vemos un grupo de gobierno que no deja de hacer los deberes, tienen un plan general aprobado, plan general supletorio, aprobado inicialmente hace escasas fechas. Si tú me dijeras que están tirados al verde, que nada más que están fiesta, pero no, creo que es injusto. Yo lo que estoy trasladando es algo que yo creo que ustedes también lo les han dicho. escuchamos todos. Hombre, yo lo que creo que claro que se puede hacer incluso demagogia con estas cuestiones de que se destina mucho dinero a determinadas partidas y menos a otras que son muy importantes, eso es lógico, pero yo también quiero decir que Arrecife hace años era muerto viviente. Un muerto, muertísimo, porque aquí no se hacía absolutamente nada. Bien, es cierto que la ciudad ha pegado un cambio en cuanto a actividad cultural y festiva, en cuanto a la propia ciudad, pero claro, hemos pasado de un muerto a un del vivo. El muerto está muy vivo, como la película. Sí, me han mandado un mensaje al WhatsApp, me ponen buenos días, yo estuve los 2 días y había más conejeras vestidas de flamenca que andaluces, estuvo genial, pues me alegro. A ver, yo cuando... Es que yo creo que no va en contra de la línea que estamos defendiendo. No. Y yo no reprocho nada de que lo celebren. No, mira, y yo te voy a decir una cosa, yo fui por pura curiosidad, porque para mí es algo también extraño. Yo nunca he estado... Bueno, una vez estuve en Sevilla, que fuimos realmente a hacer un hermanamiento. Yo fui con la rondalla con la que yo estaba en aquel momento, fuimos a tocar y ya está, a tocar el folclore. Uh-huh. Y es lo único que conozco. Entonces fui y de hecho me faltó la comidita, para probar la comidita, pero digo, bueno, pues déjame probar, y me quedé un rato viendo a las mujeres que estaban bailando, porque sobre todo bailan mujeres. Se ve que los hombres son un poco echados para atrás. En eso somos más o menos todos igual. Y la verdad me pareció súper bonito y todo. Si es que yo no entro en el contenido, no entro en eso porque está muy bien, y creo que el que fue a disfrutarlo y fue a tal... No te sientes identificada. No es que no me sienta identificada, sino que también escucho críticas de la gente. A ver, y espérate, que este fin de semana me recordaron
que yo no lo viví, afortunadamente, porque yo llego a vivir eso y estoy trabajando en la radio y les aseguro que yo monto en cólera aquí. Me recordaron que hubo un año en Arrecife que no se hizo absolutamente nada por el Día de Canarias. Eso es injusto. Eso eso es cierto. Eso fue la alcaldesa de Arrecife a añadirse, la alcaldesa era Eva de Anta. No hizo nada para Arrecife, pero ella sí fue a celebrar la Canaridad, que se fue a la comida, al sancocho tradicional del Torrelavega, que tiene la medalla de oro de Canarias. Así que algo hizo para ella. Pero espérate un momento, porque es que claro, cuando me dijeron eso, porque claro, me lo decía una persona en la que yo le decía, bueno, ¿y tú qué opinas de la Feria de Abril? Y me decía, bueno, pues es verdad, no es tal, y me hablaba de otros eventos, de más eventos, porque es verdad, la gente se queda con eso y mezclar las cosas tampoco es bueno. Y luego me decía, pero es que yo recuerdo que Arrecife hubo un tiempo que estaba muerto, que no tenía nada, y fue cuando me dijo que no hicieron nada por el Día de Canarias. Le digo, venga, me estás exagerando, algo harían por el Día de Canarias. Y me dijo, no, que hubo un año que no. La alcaldesa se fue a la fiesta de... La alcaldesa y su minigrupo de gobierno se sumaron a la fiesta del Torrelavega, que evidentemente nada que reprochar al Torrelavega y mucho a la nefasta alcaldesa que tuvo en esa época. Recife, que a lo mejor es lo que estamos pagando ahora, esa inacción total y absoluta del grupo de gobierno presidido por Eva de Anta, que recordemos se quedaron gobernando 4 concejales con ella. Oye, que en Arrecife hay buenas noticias para el ayuntamiento y entiendo que para los vecinos, al menos así lo presentan con el tema de que... Y si me permite, nada más que para completar, y otro año tampoco se celebró, porque algunos que ahora se rajan las vestiduras, se ponen dan premios ahí por lo bien que funcionan los ayuntamientos, denunciaron porque dicen que coincidía la fiesta de Canarias con las elecciones y también se suspendió. El Día de Canarias aquí en Arrecife, creo que fue en época de Rafael Juan González. También pues dice que es que las banderas canarias podía hacer un reclamo para las votaciones para Coalición Canaria. La cambiamos la bandera entonces. No sé, eso también pasó, quiero recordarlo, ¿eh? Así que... Pero fue una decisión de la Junta Electoral. La Junta Electoral, pero con una denuncia de alguien que ahora te digo que después te queda premio, creo que el premio es un perfil de Facebook. Yo iba a dar una noticia de Arrecife, después vamos con ella, que es el tema, bueno, ya la adelanto para que la gente no se quede ahí, que se ha informado de que la Comisión de Precios de Canarias ha respaldado recientemente la subida de tarifas del servicio del taxi en la capital. Me parece importante que lo hablemos, pero antes de eso está con nosotros, y es otro de los temas. La verdad que mira que pasan cosas el fin de semana, ya se podían pasar en 3 semanas, para que nos dejen tranquilos de casa. Bueno, una noticia mala, la mires por donde la mires y vamos a ver qué es lo que ha pasado, porque sí que han surgido dudas, que es la cancelación este fin de semana de la Ultrabike Club Santa Rosa. Está con nosotros su organizador, Félix Echevarría. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Entiendo que sí, que es así, que es mala por todos la mires por donde la mires. ¿Nos puede explicar, Félix, qué es lo que ha pasado? Pues sí que es muy, muy mala noticia para todos en general, ¿no? Lo que ha pasado es que el mismo viernes por la mañana nos informaron de la negación de los permisos para poder realizar la prueba, siendo la prueba pues este sábado y este domingo. Vale. Eso es lo que ha ocurrido de una forma muy general. Vale, vamos a ir al detalle, si le parece. Vamos a hacernos una idea, porque quiero que la gente sepa por qué esto es tan importante. Es que no son solo los participantes, es que los participantes vienen con equipos técnicos. No sé la procedencia de los participantes, creo que son alrededor de 400. Y no sé, ahí hay un tema de no solo de inscripciones, sino que habría gente que ya habría venido a la isla de fuera y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, los inscritos que teníamos eran en torno a 440 y pocos. Los inscritos que se han visto afectados a la suspensión o al aplazamiento del evento. Una prueba que por primera vez este año lo habíamos logrado que fuese internacional, meter en el calendario internacional, con el trabajo que con ello conlleva. Prueba que había venido un montón de gente de la península, gente del extranjero, y que de Lanzarote pues solamente habrá un 30% de los inscritos. Por lo tanto, pues hagan una idea, solo un 70% era gente foránea. Uh-huh. Nosotros nuestro reproche no va por suspender o por no suspender la prueba, que si tienen los argumentos necesarios y tal, pues nos parece hasta lógico y respetamos lógicamente todas las decisiones, pero sí las formas, es decir, un evento de esta magnitud, habiendo presentado la documentación en febrero, que nos informen el mismo viernes de que no iba a ser posible la celebración del mismo, pues la verdad es que no creemos que sea la forma de tratar a un corredor, a un cliente, a un turista en una isla
que vivimos de esto. Le iba a preguntar, porque el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Samuel Martín, bueno, ha hecho unas declaraciones lamentando también la cancelación de la prueba y dando una especie de cronología de lo ocurrido, y él habla de que ellos recibieron, el Cabildo recibió por parte del Gobierno de Canarias el informe sobre la zona SEPA, la afectación a la zona de protección de aves, el miércoles, y que ya entonces lo puso en conocimiento de ustedes, se pusieron a trabajar en conjunto y buscando un trazado alternativo, pero finalmente fue la jefatura de tráfico quien denegó pues el permiso. ¿Esto es así? El miércoles llegó un rumor, porque estábamos preguntando por los permisos y todo esto, claro, con la proximidad de la fecha, y llegó un rumor de técnico a técnico de que iba a venir denegada el tema por el gobierno de Canarias. Samuel sí tuvo conocimiento de ese escrito de forma oficial, porque lo pone en el documento que se lo firmó el director general después de las 3 de la tarde, cosa que el técnico no pudo abrirlo. Y Samuel nos informó sobre las 3, 4 de la tarde que había recibido de forma oficial el escrito. Presentamos un segundo, nos reunimos nosotros, la organización, el mismo miércoles por la tarde, y presentamos un segundo recorrido que el jueves no se pudo hacer nada porque era festivo, y el viernes cuando fuimos a tramitarlo ya todo por la DGT, dice que no da tiempo de informar. Esa es la cronología de los hechos. Entonces el mismo viernes pues serían las 3:30, fue cuando nos denegaron, cuando nos llegó por escrito el tema de la acción de la prueba. La técnico pudo abrir el documento que le vinculaba su escrito pues el viernes por la mañana. Esa es la cronología correcta. Vale, ¿y ustedes lo notificaron el viernes o el sábado? Porque ahí ya sí me pierdo. No, nosotros notificamos el viernes a los corredores de que no se podía hacer el evento, que era el sábado en La Graciosa y el domingo en Lanzarote. Vale, Pedro. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. A mí me gustaría preguntarte, por la prueba inicial, no siguen después los cambios estos que se propusieron al gobierno de Canarias, al Cabildo y en este caso denegado por la DGT. Este año, para entender un poco, cambiaron las fechas, cambiaron el trazado, porque yo supongo que prácticamente tendrían las mismas condiciones que en ediciones anteriores. Iban muchas ediciones del Ultra Bay aquí en Lanzarote, Decimoprimera, ¿no? Creo. Por eso, por eso no lo entiendo muy bien. Y esto hay que recordar, Félix, a la audiencia sobre todo, que esto ya se ha repetido, que no, con otro deporte, pero esto no es una situación nueva en la isla de Lanzarote, esta problemática. Sí, vamos a ver, nosotros llevamos ya 10 ediciones hechas, esta era la 11ª. Entonces, llevamos, pues no sé, yo creo, porque la verdad es que no me he puesto ni a contarla con el humor que tenía este fin de semana, por más sacar datos y tal, pero creo que por lo menos 70%, 7 veces las hemos hecho en mayo. Siempre hemos salido en 10 ocasiones, hemos pasado por los Ancones, que es una de las zonas que nos prohibieron este año. O sea, que lo que te quiero repetir es que el recorrido básicamente siempre es el mismo. Un 95% se repitió desde el año pasado, y la fecha, pues te puedo asegurar que después de la pandemia para acá siempre hemos mantenido en mayo. Y antes me tendría que poner a mirar que si hubo un año que sí, creo que hubo 2 años que lo hicimos en octubre, pero vamos, que ya te repito que si de 10, 7 seguro que la hemos hecho en mayo, y el recorrido el 90% o 95% mismo que el del año pasado, y el anterior y el anterior y el anterior. Vamos. Valentín. Sí, buenos días, señor Echevarría. Yo quería preguntarle el informe del Gobierno de Canarias del impacto medioambiental que puede tener la prueba. ¿A quién le corresponde solicitarlo? ¿Ustedes como organizadores o cómo funciona esto? Quiero decir, porque claro, ya acabamos de oír que el 95% del trayecto es el mismo que años anteriores, se supone que el informe ha sido positivo. Pero claro, yo no sé quién tiene que solicitar ese informe al Gobierno de Canarias. A ver, nosotros nos tiene que informar, a la prueba nos tiene que informar el Cabildo de Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote, lógicamente, está en su potestad y en su derecho, los técnicos y todo el tema, de pedir el informe del Gobierno de Canarias. Pero en ningún caso tendrían la obligación de pedirlo. Pero es que nosotros no vamos al hecho que si lo pidieron, que si no lo pidieron, que si estaba la prueba bien, la que estaba la mano. Nosotros lo que damos son los tiempos, ¿no? Es decir, presentamos una documentación en febrero, y que al final nos informen, pues el miércoles ya reciben el informe, a nosotros el viernes nos ponemos a trabajar,
y es lo que nosotros, entre comillas, nos gustaría arreglar, no solamente por el evento, porque como bien dijo tu compañero, no es la primera vez que pasa. La gente que organiza eventos sabe que siempre nos tienen con ahí en el último momento, en la última semana, si tienes, si no tienes, si no sé cuánto, tal. Oye, es que nos jugamos, somos empresas que nos dedicamos a la promoción, creo que es bueno para la isla, damos puestos de trabajo, pagamos nuestros impuestos, todo se queda aquí, y al final lo que parece es que te van poniendo palos en el carro, ¿no? Pedro. Feli, a mí me gustaría también preguntarte un poquito por la repercusión. Evidentemente, sin ser culpa de ustedes, la repercusión reputacional evidentemente está ahí, digo, para la prueba o para las instituciones, porque desde mi punto de vista aquí el fallo lo tienen las instituciones. No sé si el gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote o la misma jefatura de tráfico, que tampoco entiendo muy bien la repercusión que puede tener, porque casi todas las pruebas por caminos de tierra, ¿no? Pero no lo sé, de verdad que lo hablo desde el desconocimiento. Pero para el tema de los participantes, ¿cómo van a solventar todo este marrón que les ha llegado de improviso? Y supongo yo que bastante tendrían para recordarlo un poco con lo que pasó las semanas pasadas también con la lluvia, ¿no? Otro marrón, digo, pues si ya tenían bastante, también. De la lluvia todavía no hemos salido. Uh-huh. De la lluvia estamos todavía con limpiando barro, como bien que dice, y poniendo el hotel en marcha. Y con esto los corredores, pues vamos a tener una reunión nosotros internos esta mañana. Lo que sí tenemos claro es que vamos a devolver en la fecha de hoy de una forma masiva. Se haya recogido dorsales, los costes de mayor, los costes de todo lo que lleva. Vamos a devolver íntegramente la inscripción al corredor. Sabemos que en muchos casos, en la mayoría de los casos ha habido billetas y desplazamientos. De eso pues no hemos hablado todavía, no sabemos hasta qué punto. Hablaremos con la parte de los abogados nuestros, a ver hasta qué punto somos responsables, no somos responsables. Y también pues nos gustaría que alguien del Cabildo, pues después de esto nos llamase y nos dijesen también un poco, no sé, si hay algún tipo cuál es el pensamiento de ellos, porque debe ser una cosa, después del varapalo no nos ha llamado nadie. Claro, vamos a ver una cosa. Es que yo cuando me enteré de la cancelación, además de intentar entender la cronología, que parece que ya me ha quedado más clara, lo que pensé me puse en la situación, ¿no? De alguien que viene de otro país o de nuestro país, pero de fuera. Esos son costes de los que usted está hablando, ¿no? De alojamiento, de billetes, de no sé qué. Pero lo que yo llegué a la conclusión a la que llegué, y no sé si esto a ustedes les preocupa, es, si yo me inscribo en una prueba y voy a una isla como Lanzarote, vengo de cualquier parte, quiero decir, y me he estado preparando y vengo y tal, pago la inscripción y pasa esto, y pasa a horas de que empiece el evento, yo me lo pienso 2 veces antes de volver a inscribirme. Yo sé lo que estoy diciendo es muy feo, pero no sé si ustedes temen a esto. Sí, yo... El sábado publicamos en las redes, pues, cuál era nuestro pensamiento, ¿no? Y fue una reflexión que hicimos, porque todo esto es muy pequeño, hemos hablado con otros organizadores, bueno, eso nos pasa año tras año, siempre en el último momento cuando te dan los permisos, una señora con toda razón del mundo me dice, ¿cómo ustedes hacen? Pues, sacan las inscripciones sin tener los permisos, ¿no? Pero es que los permisos aquí sean, por lo menos que nos tocan, si no haces nada, si no te adelantas, no hace nada en la isla. Pero es que no puedes, o sea, te lo dan siempre en el último momento, como comenta Pedro, o sea, tú no podrías hacer nada en la isla. Entonces, yo lo que creo es que lo que queríamos sacar conclusión con lo que ha pasado este fin de semana, cónchale, de sentarnos todos alrededor de una mesa, organizadores, cabildos, ayuntamientos, y crear unos protocolos. Oye, que a nosotros nos piden presentar los papeles 9 meses antes, los presentamos. Pero oiga, usted tiene un compromiso de 1 mes y medio antes, 2 meses antes de informar de una prueba, donde el organizador, el corredor, todo el mundo tenga tiempo de reaccionar. Es lo que nosotros estamos buscando con esta protesta, ¿sabes? No estamos buscando otra cosa, sino crear una mesa de trabajo y decir que no vuelva a ocurrir en Santa Rosa, que no sabemos si esta la vamos a aplazar, la celebraremos porque hemos cogido compromiso con los corredores y vamos a intentarla sacar para adelante. Pero sí es verdad que los próximos afectados o no afectados, tengamos en cuenta que la Santa es una carrera de bicicleta también, la Forest Day, le cambiaron el recorrido, tuve que cambiar el recorrido el día antes por la noche porque notificaron también el día anterior, el rally, da igual el grupo de gobierno que sea, ¿sabes? Yo creo que aquí da igual, estaba el PSOE con el rally, ahora está Coalición Canaria. Vamos a crear unos protocolos y una forma de trabajo para que esto
no puede volver a ocurrir. Es que lo que está diciendo es de sentido común totalmente, coincido. Ustedes, todas las solicitudes y tal, o sea, porque es lo que yo decía, digo, a ver, los promotores van con los tiempos muy justos siempre, porque tienen que garantizar unas ciertas cosas antes de poder pedir los permisos para saber que el evento se va a celebrar. Una vez que los piden, ¿hace cuánto los pidieron ustedes? Mitad de febrero empezamos con todo. Exacto, el tema. vale. Pedimos entrada. Vale. Ellos nos piden, o antes, cuando no estaba el consejero, nos pidieron que fuésemos sobre 3 meses con antelación. Nosotros cumplimos lo que nos dicen. Repito, si a nosotros nos dicen que son 6, presentamos la documentación con 6 meses, ¿no? Si para nosotros ese no es el problema. Ahora, hablas con ellos y resulta que al final, pobres los técnicos van con tanta capacidad o con tanto trabajo, vamos, no sé dónde está el desorden, dónde está el fallo en la cadena, que yo creo que es lo que hay que analizar, que al final lo que te están informando es del próximo evento. O sea, no da igual, ahora mismo yo creo que el lanzamiento da igual cuando tú presentas la documentación, sino van por la proximidad del evento. Entonces, al final vamos todos con la soga al cuello y a lo mejor se está resolviendo, seguramente se está resolviendo hoy lo que es el próximo fin de semana. Y eso es lo que no puede ser. Es que no puede ser resolver unos permisos horas antes de un evento por ir con... Es que no puede ser, es que yo no sé a qué se debe. A los malos estudiantes, que estudias la última noche. Sí. No, claro, y las cosas salen mal. Hombre, y suspende el examen. Y después otra cosa, es decir, ahora el Cabildo tiene una comisión de medio ambiente que podría asumir este tipo de cuestiones. Digo, por agilizarlo, ¿no? El órgano ambiental. El órgano ambiental, exactamente. Es decir, si tienes que ir a pedir al gobierno de Canarias, pues ahí a lo mejor el Cabildo lo pidió también en tiempo y forma, y es el gobierno de Canarias que se ha retrasado. El Cabildo lo mandó al gobierno de Canarias en mitad de marzo. O sea que mandó la solicitud de la prueba. O sea que el Cabildo hizo ahí también su trabajo. O sea, lo que estamos hablando es que el gobierno de Canarias es el que se ha retrasado, porque si el informe llega el miércoles, que fue 30, ¿no? El 1 fue jueves. Sí, pero el miércoles no le llega a la técnico que tiene que informar, ¿eh? Ya. El miércoles lo recibe Samuel. Yeah. Lo recibe después de las 3 de la tarde, porque te digo que yo estaba en el Cabildo porque empezó a llegar el rumor y yo estaba en el Cabildo y la técnico se fue de allí sin recibir oficialmente digo, el documento, sin recibirlo por el registro del Cabildo, el registro de entrada del Cabildo. O sea que para ella lo abrió el viernes por la mañana. Claro. ¿Vale? Samuel sí lo tenía, pero no lo tenía la técnico del Cabildo, que al final es la que informa. Yeah. La técnico firma y después firma el político. Eso es todo, ¿no? No es en ese área, sino en toda en general. Pues nos vamos a quedar con eso, no tenemos tiempo para más, pero nos vamos a quedar con esa petición que hacen ustedes. Oiga, vamos a sentarnos a ver qué es lo que pasa porque creo que esa es la principal reivindicación, que no les vuelva a pasar a ustedes, por supuesto, pero que no le pase a nadie más, porque esto ya ha pasado anteriormente. Ha pasado con muchas cosas. Recuerdo que ha pasado con eventos también festivos, ahí más atrás. Es que ha pasado no solo con el tema del rally o con ustedes ahora, que la verdad lamento muchísimo, porque toda esa gente que venía a esa prueba, para quien crea que esto no le afecta, sí nos afecta, y en un sentido muy positivo, porque esa gente se alojaba en lugares aquí, consumían aquí, y más todo lo que conlleva una prueba así. Así que lamentarlo mucho y ánimo, y bueno, aquí estamos para saber cuándo la vuelven a celebrar, y espero que todos los participantes se animen. La verdad que sí, a pesar de llevarse este chasco, que quizá eso es lo que más, ¿no? Y una cosa, quiero volver a pedir perdón a los participantes, como tú bien dices, por las circunstancias y por todo lo que nos ha pasado este fin de semana. Bueno. Que son los grandes damnificados. No ha sido fácil. Gracias, Félix Echevarría, organizador de la Ultrabike Club Santa Rosa. Buen día. Saludos. Buen día, muchas gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, compañeros, creo que queda bastante clarísimo lo que ha ocurrido aquí. Y me ha gustado el tono, el ejemplo claro del ser humano. Vamos tropezando siempre por la misma piedra. Es que es absurdo. Que nos busquen y que nos encuentren. Es muy similar a lo que pasó en el 22, Clavado, ¿no? Cuando el Rally Isla de los Volcanes, lo mismito, que además provocó que el Rally Isla de los Volcanes perdiese durante ese año la categoría de competición a nivel nacional. Acaba de decir Félix Echevarría que ya esta competición en el Ultrabike Club Santa Rosa tiene categoría internacional. Esperemos, aparte de los odios que es para
para los participantes no poder celebrar la prueba, que no pierda tampoco esta categoría que tiene a nivel internacional. Y después otra cosa, oye, ¿no es posible, si en mayo es precisamente cuando hay nidificación de determinadas aves protegidas o lo que sea, establecer los periodos en los que no se pueden desarrollar ningún tipo de prueba? Porque si tienes que hacer, si aparte de que te tienen que dar permisos diferentes administraciones, encima tienes que estar cambiando el recorrido de las pruebas. Tú dices excluir un periodo de tiempo en el que sea el de nidificación. Claro, señores, aquí no se pueden celebrar pruebas deportivas. ¿Cuándo nidifican las aves protegidas en Lanzarote? ¿Cuáles son las zonas de nidificación? Pues ahí, en esa zona, no se pueden hacer pruebas durante los primeros 15 días de mayo y los últimos días de julio, por ejemplo. Pero no será en todo el territorio, que es lo que te quiero decir, que ellos propusieron un trazado alternativo que sí fue aceptado. En la zona cepa. Que sí fue aceptado por medio ambiente. Cepa, pero es fácil, porque todos los años, por eso le preguntaba yo si habían cambiado el trazado o la época de donde se celebra, porque si no es que no se entiende muy bien, porque prácticamente suelen ser las mismas fechas en las que se nidifica, ¿no? No sé. Habrá que consultarle también a las aves si tienen previsto algún cambio o algo, porque aquí ya creo que prácticamente está todo el mundo implicado y siempre pasa lo mismo. No, yo creo que, mira, en esa reunión que plantea Félix Echevarría, que efectivamente hay que agradecerle también el tono, porque después los participantes pueden pedir algún tipo de indemnización a los organizadores por el gasto que hayan hecho y no se celebre la prueba. Pero, hombre, ver la posibilidad si las competencias para autorizar este tipo de pruebas pueden quedar en el Cabildo, que eso lo que significaría sería que se agilice mucho más el trámite, que no tenga que estar dependiendo de otra administración, que de repente vete a saber si los técnicos que tiene el gobierno de Canarias están con 80 digamos informes diferentes de pruebas que se celebren a lo largo de todo el archipiélago canario, ¿no? Entonces yo creo que en este campo tener cierta autonomía podría ser interesante y agilizar este tipo de cuestiones para que no nos veamos en esta situación. No, y si el problema es el que tú estás hablando de sobrecarga de trabajo, una de dos, o organizar mejor el trabajo. Cuando no se tienen recursos, lo que se hace es pues ampliar, como dice Félix, ampliar el plazo. Usted no me presenta el proyecto 3 meses antes, sino me lo presenta 6 meses antes, 9 meses antes, y de esta manera tal. Pero es que yo creo que el problema no es cuando lo presentan. Desde es hoy, que se atasca aquí, ya, se atasca en el gobierno de Canarias. No, pero se atasca ahora, tú lo presentas y tardan muchísimo. Hombre, desde marzo que lo solicitó el Cabildo, pues mira, tienes es necesario tanto tiempo, más de 2 meses para en algún informar. Sitio se atascó ahí en el gobierno de Canarias y esto no es moco de pavo, esto es una cosa muy, muy seria que la gente debe conocer las implicaciones. Y luego lo que decías de excluir ciertas zonas en ciertos momentos del año, también hay que ser, y yo entiendo, desde mi ignorancia me aventuro a decir que todo este tipo de pruebas cuentan con unos calendarios, pero cuentan con unos calendarios que no son aleatorios, no, son unos calendarios que, por ejemplo, si tú formas parte del circuito internacional, pues tendrás que adaptarte al calendario internacional y son unos X meses al año, porque si la programas cuando se celebra otra prueba en Australia, a lo mejor no te viene nadie. Es lo que quiero decir. Y yo lo que veo más complicado y más, aparte de que puedan perder ese carácter internacional que habían conseguido para esta 11ª edición en el caso de la Ultrabike, es... Yo como participante ya he pagado por un apartamento, por un hotel o por lo que sea. Ahora, vale, me devuelven el dinero de la inscripción, de lo que yo haya invertido en lo que es la prueba. Pero claro, y todo lo demás, si me he traído a mi familia o lo que sea, tengo que buscar otra fecha, que no es fácil buscar tiempo libre, que sea la que proponga la Ultrabike. Tendré que adaptarme a esa fecha, buscarme las papas para ir en esa fecha y hacer un gasto extra. Entonces, por eso digo que las dimensiones de esta cancelación son grandes. Y por mucho que el Cabildo de Lanzarote haya hecho las cosas en tiempo y forma, ¿quién gobierna en el gobierno de Canarias? Mismos partidos políticos. Eso es. Pues se habla, se les tira las orejas. Señores, esto no está funcionando. Hay que quitar normalmente los colores políticos. Quiero decir, esto es una cuestión también de técnicos. Es decir, es un informe técnico. No es una decisión política la que está. Lo que sí que es verdad es que, por eso te digo, si acerca, digamos, la decisión que tiene que tomar la administración a Lanzarote, a lo mejor esto tiene... Hay un mayor contacto, hay mayor fluidez entre Echevarría con los consejeros ¿Para quién trabaja? ¿Quién dirige a los técnicos? Si les permite hacer lo que les da la gana, yo supongo que para eso está, digo en plazo, evidentemente todo tiene su marco,
pero en los plazos yo creo que es el político el que tiene que exigir que esto esté en tiempo y forma para después, si surge algún tipo de contratiempo. Lo que no podemos estar siempre viviendo lo mismo, y en esta isla estamos acostumbrados a vivir siempre a que se repitan hechos de este o de otro tipo, desde el punto de vista negativo, porque la lluvia es lo mismo. Pensamos, aquí no va a pasar con la lluvia, pásalo de la lluvia, y pasará dentro de un tiempo, mira, etcétera. Solo una cosa quiero decir, por ejemplo, estamos hablando de que son los técnicos los que nos informan. Efectivamente, dependen de los políticos, pero, por ejemplo, ¿por qué no se dan más licencias de obras en los municipios? ¿Qué es lo que te dicen siempre? Que tienen falta de personal. Quiere decir que después también hay que tener en cuenta... Sí, pero los ayuntamientos hay que tener en cuenta también, digamos, la disponibilidad de técnicos que tengan las diferentes... Hay ayuntamientos y ayuntamientos. Lo explicó una arquitecta que hace tiempo. También los ayuntamientos pueden ir a recursos externos y luego dar el certificado. Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. El pasado viernes vamos a la página política, porque además parece que hay cambios esta semana en el gobierno, al menos un integrante más. Pero antes de conocer todo eso... Bueno, cambios. A ver si me lo aclara él, porque yo me hice medio lío la semana pasada. Pero, según tengo entendido, el grupo político de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote solicitó una encuesta a la población para conocer pues su intención de voto, su conformidad o no conformidad con el gobierno actual y demás. Y esa encuesta la elaboró el Instituto Perfiles Canarias. Está con nosotros su director, Miguel Martín. Muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si lo expliqué bien. Yo lo explico perfectamente. Bien, porque sí nos gustaría saber un poco más cómo se hace esta encuesta. Obviamente aquí las suspicacias están clarísimas, ¿eh? O sea, aquí hay quien puede pensar, oye, pues lo encarga este partido político, de ahí que yo quiera conocer la metodología, cómo se ha hecho y quiénes son ustedes, quién es el Instituto Perfiles en Canarias, que tienen una trayectoria larguísima, creo que han trabajado con absolutamente todos los partidos políticos, pero bueno, en este caso nos toca esto, y yo por ir despejando dudas. Bueno, pues primero agradecerle la internet. Uy, perdón. Se nos cortó. Ahora le escucho, perdón. Ahora, yo primero de todo agradecer la presentación. El Instituto Perfiles, efectivamente, somos un gabinete de investigación que llevamos en la empresa concretamente desde el año 83 en el ámbito canario. Yo personalmente desde el año 95, que empecé mi actividad profesional allí en Canarias, con lo cual ya han llovido unos 30 años. Entonces, bueno, sí es verdad que tenemos ya una antigüedad relevante en materia demoscópica y de estudio sociológico en el ámbito de Canarias. El estudio que usted comenta, efectivamente se realiza en Lanzarote, es un proceso metodológico que por lo demás no es nada novedoso en el sentido que aplicamos la rigurosidad que se suele aplicar en este tipo de investigaciones. Se realizaron 508 entrevistas entre una población de 18 más años con derecho a voto, con un muestreo que se dice polietápico y estratificado. Lo que busca este procedimiento de recogida de datos es garantizar que la fotografía, por decirlo de alguna forma, que tomamos del conjunto de la población sea lo más exacta posible a lo que se denomina el universo, es decir, al total de la población, a las más de 100.000 personas que tenemos censadas actualmente en Lanzarote. El trabajo de campo se realiza mediante entrevista telefónica e incluso personal, porque se da la circunstancia que en Lanzarote hay algunos municipios y sobre todo algunos lo que se denominan puntos de muestreo, donde es preciso enviar un equipo de campo para hacer las encuestas personalmente, para garantizar una cobertura geográfica adecuada y una fotografía, como decía hace un momento, lo más exacta posible, y todo ese trabajo se vino a realizar en la última semana, la tercera semana, de marzo de este año, del 2025. Compañeros, no sé si tienen preguntas para el señor Martín. Sí, Miguel, buenos días. Yo quería preguntarte, en la encuesta digamos, se pulsa la opinión de los ciudadanos sobre los diferentes problemas que creen más importantes. Se habla de que la vivienda es el que tiene un mayor peso de forma destacada, ¿no? sobre el resto de problemas. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que el tema del agua sea el quinto problema después de la inmigración, sobre todo porque no sé si es que alarmamos demasiado con el tema de los cortes, si es que la población está viendo que se están haciendo cosas y que bueno, y que el tema del agua puede cambiar. No sé, me sorprendió un poco, no sé qué opinión puedes sacar tú de cómo se han valorado los principales problemas de la isla.
La cuestión del agua es un tema es un tema interesante, no deja de ser relevante, pero sí es verdad que es una problemática que, igual que nos sucede en otras, va bien. Es decir, me explico, cuando nosotros tenemos cortes recurrentes de agua o se produce un mayor número de incidencias en un lapso de tiempo relativamente corto, la problemática se nos dispara. Esto no es que suceda de manera específica en Lanzarote, sino que lo hemos podido verificar en todos aquellos lugares donde nos encontramos con problemáticas similares. Entonces, por un lado ocurre eso, por otro lado, sí es verdad que la población es consciente que se están empezando a tomar medidas o realizando actuaciones, y eso hace que se le dé un margen de confianza, por decirlo de alguna forma, a la resolución del problema. El tema de la vivienda al final es el que yo creo que copa la mayoría de las preocupaciones, y de ahí que aparezca en una mención espontánea muy destacada frente al resto de problemáticas. Más que nada porque es una cuestión que transversaliza a todos los segmentos de edad, es decir, afecta notablemente a los más jóvenes, pero no deja de influir a nuestra edad intermedia y preocupa a nuestros mayores en la medida que ven que sus nietos o sus hijos no tienen un futuro nada claro. Entonces, de ahí que el tema de la vivienda sí sea un problema cada vez más acuciante. Porque digamos, acláreme, o sea, en esta encuesta podemos decir dos partes. Por una parte, las preocupaciones de la población, y por otra, digamos, bueno, o tres partes, o dos, la gestión política, ¿no? Sería así. El estudio se queda configurado, por decirlo de alguna forma, en tres. Bueno, podríamos hablar de dos bloques, pero si quieren ampliarlo un poco más, serían tres bloques. El primer bloque sería el momento actual de la isla, en cuanto a la identificación de la problemática, las preocupaciones que tienen los lanzaroteños y lanzaroteñas. Un segundo bloque, que sería un bloque más de gestión política, o de gestión pública, mejor dicho, de cómo lo está realizando, cuál es la sensación y la valoración que tienen los ciudadanos y las ciudadanas respecto a cómo lo está haciendo el Cabildo, el equipo cabildicio en este momento. Y un tercer bloque, que es un poco la proyección o la estimación teórica electoral ante unas hipotéticas elecciones que se celebrarían mañana. Evidentemente, esta última no deja de ser una hipótesis de partida, porque las elecciones no tienen lugar mañana, sino hasta dentro de 2 años, que es un lapso bastante largo de tiempo. Miguel, buenos días. A mí me gustaría preguntarle concretamente, pues me llamó mucho la atención que dentro de los problemas que ven los ciudadanos en la isla de Lanzarote, uno sea el turismo. ¿Cuál es el problema del turismo? Si se ha preguntado cómo se puede ver el turismo como un problema, porque dentro de las preguntas también está la masificación o temas derivados de ese turismo, como puede ser la falta de infraestructuras o la vivienda, pero el turismo en sí, ¿cómo puede ser un problema? Pregunto. Bueno, lo cierto es que la manifestación que hacen los ciudadanos aquí se refleja de manera, o sea, la hacen aquí de manera espontánea. La pregunta que se realiza se hace por una respuesta espontánea, con lo cual nosotros no hemos adscrito una respuesta concreta. Hemos preguntado cuáles son los principales problemas y ellos nos han manifestado diferentes cuestiones. Y nosotros luego lo hemos, en argot técnicos, lo hemos codificado en diferentes respuestas. De ahí que aparezca el turismo, porque de hecho ellos y ellas, los ciudadanos, citan el turismo de manera específica. En cuanto a la explicación más cualitativa o más sociológica, es verdad que la presión demográfica que estamos teniendo en Lanzarote y la presión turística afecta de manera transversal al resto de elementos. Nos afecta a la vivienda, nos afecta al transporte público, nos afecta a la prestación de servicios públicos. En definitiva, influye en cómo se pueda llegar a valorar, o cómo sea la sensación y la percepción que tengan los ciudadanos respecto al conjunto de problemáticas que afectan a la isla. En el tema del turismo se vive, por decirlo de alguna forma, en una contradicción constante. En el caso de Lanzarote, y yo diría que pasa en el resto de islas también, nos pasaba en Gran Canaria, por ejemplo, en estudios que también realizamos allí, y es que por un lado el residente, el ciudadano, las ciudadanas ven cómo se sienten en cierta forma, quizá la palabra no sea invadidos, pero sí afectados de manera directa por ese turismo que ha salido de los circuitos tradicionales. No olvidemos que ha habido un cambio en el modelo turístico en las últimas décadas, en la última década concretamente, con la aparición del alquiler vacacional, lo que provocó que el turismo saliese de esos espacios más o menos controlados que se tenían, podemos decir, eso es el hotel o el apartahotel o zonas muy concretas,
y resulta que empezó a aparecer, empezó a desarrollar su actividad turística fuera de esos núcleos, de esos espacios. Entonces empieza a aparecer, ¿dónde? En los espacios residenciales. Eso implica no solamente que va a dormir al alojamiento turístico, sino que también va y hace uso de los servicios que tiene alrededor de ese alojamiento turístico. Y eso, lógicamente, es lo que provoca una cierta saturación del servicio. Eso afecta también, por ejemplo, al transporte público. Es decir, antes nosotros, en la mayoría de las ocasiones, al turista se le transportaba en guaguas, se le metía en guagua y se le llevaba al punto turístico. Se le llevaba bien al hotel o bien al lugar turístico de turno, y resulta que ahora mismo el turista lo que hace es que va al alquiler vacacional, una parte de ellos, y además adquiere un coche de alquiler o hace el uso del servicio del taxi o, en definitiva, utiliza gran parte de los servicios que antes no utilizaba. Entonces, de ahí ese problema en el turismo. Y decía que opera en una contradicción constante. ¿Por qué? Porque, por un lado, sienten ese proceso, entre comillas, de invasión, ¿no?, de que se les ha ocupado el espacio al residente, y, por otro, son conscientes de que al final Lanzarote, igual que sucede con otras islas, pues la mayor parte de su producción viene del sector turístico. Compañeros, ¿vamos terminando? Sí, Miguel, no, yo un dato que quería saber, si se ha preguntado por la valoración que tienen los líderes políticos de Lanzarote, por quiénes, y después un dato que parece sorprendente, ¿no?, que hay un porcentaje muy elevado de votantes socialistas que dicen que la gestión del actual grupo de gobierno del Cabildo es mejor que la del anterior. Supongo que eso es curioso, ¿no? Bueno, empezando por la primera pregunta, no se preguntó de manera genérica la valoración de la gestión del equipo cabildicio en su conjunto. Sí es verdad que se refleja una cierta satisfacción, o al menos son los datos que nos arrojan el estudio, y es que el 34% se siente o valora bien o muy bien la actuación cabildicia, y a la hora de compararlo con el anterior equipo de gobierno, con el equipo liderado por el Partido Socialista, el saldo es claramente favorable al equipo cabildicio actual. Un 34% prefiere al equipo actual frente a un 17%, si no recuerdo mal, que optó, que todavía recuerda con anhelo, al equipo anterior. Sí es verdad que el equipo anterior, no nos olvidemos que se tuvo que enfrentar a un escenario COVID, a un escenario post-COVID. Entonces todo esto, lógicamente, pues puede afectar a esos resultados. Y respecto a la percepción o la valoración que tienen por segmentos electorales, sí es verdad que resulta interesante ver cómo 1 de cada 5 votantes, o por lo menos que afirman ser votantes del Partido Socialista, ven con buenos ojos al equipo actual. La verdad que relevante es y bastante. Esos son algunos de los titulares. No tenemos tiempo para más, pero le agradezco enormemente. Pueden ampliar estos titulares en esa encuesta que ha sido elaborada por el Instituto Perfiles Canarias, a instancias del Grupo Coalición Canaria en el Cabildo, y que está publicada en el Lancelot en papel de este mes de mayo. Ahí pueden consultar toda la información. Miguel Martín, director del Instituto Perfiles Canarias. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día. A ustedes, buen día, muchas gracias. Bueno, que se ha producido un cambio aquí entre los tres, entre Valentín, Pedro y yo, porque hemos conocido, y se los trasladamos a ustedes, de un accidente de tráfico muy grave, ocurrido en el día de ayer a las 9 de la noche, en la LZ1 en Mala. No soy capaz de identificar esa carretera. Si ustedes sí, díganlo para explicar, porque al parecer hay 3 personas resultaron heridas. Fue a la altura del cruce de Mala, según nos informan desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias. Se trataba de una colisión frontal entre 2 vehículos con un total de 3 personas heridas y también con atrapados. La Guardia Civil, el Servicio de Urgencias Canario ya estaban allí cuando llegaron los bomberos. Se incorporaron varias unidades adicionales de estos que les estamos confirmando. Había 2 vehículos implicados, en uno de ellos un conductor que se encontraba atrapado y que se encontraba en estado crítico. En otro en el otro vehículo iban 3 ocupantes, la conductora, que permanecía en el interior sin atrapamiento, y 2 personas más localizadas en el exterior del vehículo. Una de ellas, de decúbito supino, se entiende que es simplemente acostada o tendida,
¿no? Boca arriba en el suelo, ¿bien? Sobre la calzada y la otra sentada. Una vez realizaron esa valoración primaria por parte del personal sanitario, procedieron a excarcelar al primer conductor del vehículo, único ocupante de ese vehículo. Claro, con mucha delicadeza, con una... no quiero perderme en todas las técnicas que utilizaron los bomberos, pero bueno, tuvieron que excarcelarlo. Sabemos que tenemos al mejor equipo de excarcelación, uno de los mejores del mundo, aquí en Lanzarote, por suerte. Bien, y bueno, evacuaron a las personas a centros sanitarios. Eso es lo que he leído yo. No sé si ustedes han leído algo más. Es que es muy grave este accidente. Es lo que se sabe por el momento, ¿eh? Es una carretera que se vuelve a repetir, ¿no? Este tipo de siniestralidad, porque creo que tampoco no hace tanto tiempo se produjeron también un accidente con víctimas mortales por un choque frontal. Y a lo mejor habría que empezar a estudiar que las carreteras de Lanzarote, como mínimo, ese tipo de vías tuvieran un poco más de margen de carretera, ¿no? Donde se pudieran... Evidentemente no es por eso. Es que un pero choque sí frontal es un choque frontal. Yo no sé, hombre, se ve que las fotos son bastante llamativas y dicen bastante, porque uno de los coches, no sé si es en este caso, yo creo que este es el SEAT. Son un Dacia Sandero y un SEAT Ibiza los implicados. En el Dacia iba una sola persona, SEAT Arona, perdón, en el yo SEAT. creo que este es el SEAT Arona, el que se ve en las imágenes que nos manda Emergencia, y el frontal está absolutamente... Se ven los dos coches, Valentín. Sí. Sí, hay fotos de los dos coches. El otro sí. no lo... Del de frontal, el que estás viendo... El blanco es el Sandero, efectivamente, que Exacto. es el que se ve pero el que se ve, digamos, el primer plano y cómo ha quedado el morro del coche es impresionante. El choque fue frontal y claro, aquí parece que el que peor lo pasó fue el conductor del Dacia Sandero, que fue al que han tenido que excarcelar, como siempre, pues con la sierra esa mecánica y todo este tipo de cuestiones. Y está en estado crítico, así que... está en estado crítico. Bueno, al menos lo rescataron así. Y de los otros tres, pues la conductora se quedó en el interior del coche, aunque no hubo que excarcelara, y los otros dos ocupantes pues estaban eso. También han sido trasladados al hospital y veremos el alcance, pero sí que ha sido un buen choque. Pues espero que estén bien, espero que, o al menos, bien no están. Que termine lo mejor posible. Que sí, bien no están, y ha sido un accidente tremendo, la verdad. En fin, pues con este mal sabor de boca les despido. ¿Qué les hago, chicos? Mañana espero que sea mejor. Pedro Martín, Valentín Ollanet, gracias como siempre. What the company paid up.